Dios me los siga bendiciendo. Estamos aquí de nuevo en nuestra cita dominical en Fuente de Vida con este ministerio que el Señor nos ha puesto a responsabilidad. Ha sido de mucha bendición. El nombre nos indica que la fuente de vida es Dios, la palabra del Señor. Hoy continuamos con el estudio acerca de conociendo a Dios. Y es muy importante que nuestra vida espiritual sea guiada de una manera correcta. Y la mejor manera es conociendo a quien nos creó. ¿Cómo se conoce el protagonista de todo lo creado? Exponiendo nuestro corazón a nuestra mente. Y nuestra mente, exponiendo nuestro corazón y nuestra mente a la luz de su palabra. Hoy continuamos el estudio y vuelvo y repito, conociendo al Señor, con un tema muy importante que muchas veces no los tocamos o no se tocan en las congregaciones, y es la pregunta: ¿existe Dios? Por eso el título es ¿existe Dios? Entonces con esto no estoy tratando, amados, de mostrar de que Dios existe. No, es una pregunta que muchas personas se hacen, que muchas personas en su ámbito, sobre todo los cristianos, cuando dice existe Dios, la respuesta es sí, pero realmente ellos no saben cómo soportar, apoyar, cómo mostrar, cómo a través de la palabra el Señor muestra su existencia. Y es muy importante entender algo, que con esta enseñanza no quiero demostrar la existencia de Dios. ¿Por qué se le colocó ese título? Porque la Biblia, y eso más adelante lo vemos, la Biblia, el tema de la Biblia no es demostrar que Dios existe. El tema de la Biblia realmente, entre Génesis y Apocalipsis, es la existencia de Dios. La existencia de Dios tal cual es, como es. Entonces, vamos a comenzar, amados, respondiendo esta pregunta. ¿Existe Dios? Salmos 14:1 dice: solo los necios dicen en su corazón no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Y esto es muy importante porque aquí en Salmos 14:1 nos está describiendo algo que está en el corazón de los necios. ¿Hay Dios? ¿No hay Dios? Comienzan a preguntarse: ¿no hay Dios? ¿No hay Dios? ¿No hay Dios? Y la respuesta, a pesar de que ellos saben la verdad, a pesar de que ellos sienten en su corazón de que existe Dios, siguen negándolo. Y es muy importante saber el significado de la palabra necio, porque dice, en el versículo 14 dice: solo los necios dicen en su corazón. ¿Qué es un necio? Necio es un adjetivo negativo que caracteriza a una persona ignorante. La ignorancia es porque no tenemos el conocimiento, pero también es un sinónimo de necio, es torpe, porfiado, terco, obtuso. Es decir, es una persona que con el fin de llevar a cabo sus ideas o planes no escucha los consejos de las demás personas, ni las consecuencias negativas que pueden acarrear su comportamiento. Es decir, de ninguna manera se logra convencer a esa persona que es necia. ¿Por qué el necio dice que no existe Dios? Porque quieren hacer lo que les da la gana. No quiere escuchar consejos. No quieren ver la verdad. Se cierra el corazón a la verdad. Es decir, de ninguna manera se logra convencer a esa persona. Por lo menos, un ejemplo muy sencillo de una persona necia: no seas necio, no salgas a la casa por el mal clima. El país está en alerta, pero con el fin de llevar a cabo su idea, no escucha recomendaciones dadas y sufre un accidente de tránsito. Esto es algo muy somero. Esto es un ejemplo muy sencillo. El necio dice: no ve las cosas, no ve las pruebas, no ve no mide las consecuencias, simplemente para hacer lo que él quiere. Entonces, una de las cosas, amados, que
el hombre o el humano, al decir no hay Dios o no existe Dios, dejan claro algo: su necedad, su ignorancia, su terquedad, y además de eso, es una persona que realmente es torpe. Una persona torpe es una persona que va en contra de lo que hay a su alrededor y que está exponiendo una verdad. Entonces, bíblicamente, se puede decir que la palabra necio indica que las personas inmorales rechazan a Dios, no las personas de poca inteligencia como algunos individuos hacen referencia. Es decir, aún las personas que no tienen un coeficiente intelectual muy alto admiten que existe Dios. Entonces, las personas necias que dicen que no existe Dios o que se niegan viendo todas las cosas, viendo la naturaleza, viendo todo lo creado, siguen diciendo en su corazón que no hay Dios. ¿Qué es esto? Es terquedad, es necedad, pero tristemente muchas veces buscan en esconder su inmoralidad. Entonces, lo dicho anteriormente, se deduce que el necio rechaza a Dios con el fin de vivir una vida llena de placeres y libre de valores morales. Muy importante que nosotros debemos entender, algo muy importante que nosotros debemos entender es que esto no es una clase de moralidad, amados. La moral la tienes tú, la moral la tengo yo. De acuerdo a la palabra de Dios, Dios nos da una moral a la cual seguir. Todo lo que se salga de esa moral nos va a afectar de una manera negativa a nosotros. Solo hay dos tipos de personas: el creyente y el no creyente. Muy sencillo: la persona que cree y la persona que no cree. Por lo menos, esto es un ejemplo que me puse a investigar, me puse a escuchar. Dice acerca de un astronauta. Dice un astronauta ruso que dijo cuando estaba que cuando estaba en el espacio que le había hablado a Dios y no le contestó. Entonces el astronauta concluyó que Dios no existe. Esto fue un astronauta ruso. Neil Armstrong, un astronauta americano, le hicieron la misma pregunta y contestó de la siguiente manera: yo no vi a Dios, pero vi su obra. Yo no vi a Dios cara a cara, pero vi sus huellas en la creación. Cuando vi el planeta azul, la inmensidad del universo, me maravillé. Guardé silencio y contemplé las obras y las maravillas de Dios. Y aquí este ejemplo es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque existen las dos perspectivas de una persona. Un ruso, no ruso, un astronauta que negó la existencia de Dios simplemente porque no lo vio. Pero el otro, aún no viendo a Dios, vio todo lo que Dios había creado. Y vio las maravillas del Señor. Dos perspectivas totalmente diferentes. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? ¿Cuál es la perspectiva de nosotros como creyentes? ¿Y cuál va a ser la perspectiva de una persona que realmente no cree? ¿Podemos demostrar científicamente que existe Dios? Sería muy fácil que un científico demostrara la existencia de Dios, pero no se puede, porque entonces Dios sería adorado por medio de los sentidos naturales y la razón. Dios, amados, decidió revelarse por medio de la fe al mundo entero, contrario a un ateo que decidió no creer. Es simplemente cuestión de creer. Hebreos 11:6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe, y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Hebreos 11:6 dice que es una decisión de nosotros creer o no creer, a pesar de las evidencias de la creación. Hay muchas personas que todavía no creen. Fe en este versículo significa creer. El hombre hace unos años atrás no sabía del átomo porque no lo veía, pero eso no significa que ese átomo no existía. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos se nombran muchos los personajes bíblicos que por fe creyeron a Dios. En el capítulo 11 de la carta de los Hebreos, es decir, Hebreos 11, se nombran muchos personajes bíblicos que por fe
por fe, le creyeron a Dios. En el versículo 4 dice, fue por fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Fue por fe, no lo vio, fue por fe. Versículo 5, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Fue por fe. Versículo 7, fue por fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Amados, y este es un ejemplo muy tremendo, porque por fe Noé construyó el arca y duró 120 años, predicándole a la gente, a la población de ese tiempo, de que iba a venir un diluvio. Tristemente la gente decidió no creer. Fue por fe que Noé condenó al resto del mundo. Dice, por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Amados, un hombre llamado Noé le creyó a Dios, no lo vio, pero le creyó. Y por esa persona que tuvo fe en Dios, las otras personas fueron condenadas. Porque Noé tuvo un corazón dispuesto, disponible a creerle a Dios. Versículo 8. Fue por la fe que Abraham obedeció a Dios cuando le llamó para que dejara su tierra y fue a otra que Dios le daría por herencia. Fue por fe. Versículo 11. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Fue por fe. Versículo 17. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Versículo 22. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Versículo 29. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron seguirlo, murieron todos ahogados. Amados, es por fe. Dios nos mandó que nosotros le creyéramos por fe. Versículo 32. ¿Cuánto más les tengo que decir? ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contestarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Todas estas personas, amados, y aún muchos más que por la fe le creyeron a Dios, sus promesas y obedecieron lo que Dios les pedía que hicieran, fueron bendecidos. Porque algo muy importante que ellos no hicieron, no vieron, creyeron. No lo tocaron, creyeron. No lo vieron, creyeron. No lo sintieron, pero creyeron. Esa es la gran diferencia entre una persona que dice decir o que dice que Dios no existe. Es por fe que nosotros estamos aquí. Es por fe que yo me siento aquí, amados, para predicarles el evangelio. Es por fe de que yo sé de que Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice de que Jesús dijo, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Juan 20, 28 al 30 dice, y estoy sacando estos versículos de la Nueva Biblia de las Américas. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, has creído? ¿O porque me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Jesús le hace una pregunta, ¿por qué me has visto, has creído? Muchas veces, amados, cuando nosotros nos dicen, ¿existe Dios? Hay muchas personas que dicen sí, pero van a una congregación simplemente a ver una demostración de Dios. No se paran y dicen, yo creo en Dios, aún si no lo veo y si no lo siento. Es decir, que tenemos que ver para creer. Tienes que ver los milagros, tienes que ver una demostración,
tienes que ver una demostración de mi poder para poder ser yo tu Dios. Dichoso, mire lo que dice, mire lo que le dice Jesús. Dichosos los que vieron y sin embargo, los que no vieron y sin embargo creyeron. Dichoso, ¿qué significa? Bienaventurado, que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Amados, cuando nosotros decidimos creerle a Dios, cuando nosotros decidimos creer que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, es una felicidad que solamente Dios la puede dar. A Dios no lo ha visto nadie, amados, porque Dios habita en la luz inaccesible, es decir, es puro y santo. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de que Moisés habló cara a cara, es una expresión para revelar la comunión, la relación íntima que ellos tenían. Jesús dice en Juan 14, 8 al 9, la Nueva Versión Internacional, dice: Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Estas palabras no quieren decir que uno está viendo a la persona idéntica, sino que significa que uno ve al Padre en su poder, en su carácter y en su amor. Ahí estaba Dios, en Jesucristo, en su poder, en su carácter y en su amor. Amados, la existencia de Dios es simplemente ver a Jesucristo, ver el sacrificio que Él hizo por nosotros. Eso me comprueba a mí personalmente que Dios me ama. Mateo 11:27 dice: mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto al Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto al Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelar. El Hijo decide revelar las cosas de Dios a quien Él quiera, a ti y a mí. Eso fue lo que hizo Jesús. Él decidió revelarnos esta palabra. Él decidió mostrarnos esta palabra. Él decidió que nosotros entendiéramos esta palabra. Si estamos cuestionando a Dios, hacemos las preguntas infantiles, porque son infantiles de siempre. Si Dios es amor, ¿por qué hay tanta maldad? Esas preguntas siempre se hacen y la respuesta es la misma. No es por Dios, es por la maldad en el corazón del hombre. Entendamos. Dios nos da decisiones. De acuerdo a la decisión, así nosotros vamos a hacer en nuestra vida, sean buenas o sean malas. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite tal cosa o la otra? Eso significa que no creemos, que no queremos creer en nada ni en nadie y simplemente tomamos la excusa de decir: Dios no existe. ¿Por qué ocurre tanta cosa? ¿Por qué hay tanta sequía? ¿Por qué hay tanta cosa esta? ¿Por qué hay tanta corrupción? Es por el corazón del hombre, amados. Si Dios es amor, ¿por qué rechaza a los borrachos, a los mentirosos, a los borrachitos, a los homosexuales y acepta a todo el mundo? Amados, porque Dios lo quiso así y Él no rechaza a nadie. Él no va a rechazar a nadie. Es decisión tuya si lo recibes o no lo recibes. Así de sencillo es. Es decisión tuya si tú quieres cambiar o no quieres cambiar. Es decisión tuya y mía si queremos seguir en nuestro pecado, en nuestra inmoralidad, en nuestros errores. Es decisión tuya y mía. Dios lo único que hace es que nos da una oportunidad para que nosotros escojamos. La respuesta es muy sencilla y se las voy a responder con una pregunta. Si tú amas a Dios, ¿por qué no hacen lo que le dice? ¿Por qué no hacen lo que Él dice en su palabra? Si nosotros decimos amamos a Dios, ¿por qué no hacemos lo que dice su palabra? ¿Por qué nosotros tenemos que estar preguntando, ¿existe Dios? Y todas estas cosas, y para mí es imposible que Dios castigue, y para mí es imposible que Dios rechace a las personas. Búscala en la palabra, ahí Él te va a decir por qué. Y la respuesta que me vas a dar es, ¿por qué tiene que ser lo que Dios dice? La respuesta es muy sencilla también, amados. Porque Él es Dios. Él es el creador del universo, el que sostiene la creación por medio de su palabra. Por eso es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él sabe lo que nos conviene y Él sabe lo que no nos conviene. Él está en contra de que nos perdamos. El estar en contra de la omnipotencia, el estar en contra de la omnisciencia, el estar en contra de la omnipresencia de Dios, es simplemente perder, amados.
porque Él es Dios. Entendamos, Él es Dios. Él es nuestro creador. ¿Por qué yo sé que Dios sabe lo que me conviene? ¿Por qué yo sé que Dios sabe lo que me conviene? La respuesta es muy sencilla, porque Él es Dios. Él lo sabe todo, Él lo puede todo y Él está presente en todo momento. Gloria a Dios por eso. Entendamos, cuando nosotros escuchamos esta palabra, ¿existe Dios? Esta pregunta, ¿existe Dios? Es una palabra de niños. Es una pregunta de niños, es una pregunta de gente que no quiere cambiar, es una pregunta de gente altiva, es una pregunta de gente ignorante y necia. Gloria a Dios. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de las cosas visibles. La fe aquí ejercida es la confianza de la verdad de las declaraciones divinas con respecto a la creación. Si Dios lo dice, eso se hizo. Si no se hizo, es porque Dios no quiso que Él se hiciera y por eso no lo nombró. Personas que dicen, si no veo ni toco a Dios, por lo tanto no existe Dios. Pero si le preguntamos a estas mismas personas, ¿has probado el color azul? No se puede probar el color azul. ¿A qué sabe el color azul? No se puede probar el color azul. No sabemos a qué sabe el color azul, pero lo vemos y existe. ¿Puedes probarme científicamente que el dolor existe? Amados, es imposible probar científicamente que el dolor existe. Podemos decir cuál es el nivel de tu dolor, pero probar científicamente que el dolor existe es imposible. Es imposible, pero sabemos que ahí está. Amados, nunca vamos a probar en un laboratorio que Dios existe. Eso nunca va a pasar. Creo que algunos científicos en este momentico están tratando de probar en un laboratorio la teoría del Big Bang, la teoría de la gran explosión. Esto nunca va a suceder porque de una explosión no va a salir nada. Pero ellos están pensando y siguen de necios porque piensan que ellos son más inteligentes que Dios. Lo que debemos hacer es, como un abogado, ver las evidencias. ¿Qué es una evidencia? Es un término que procede del latín evidentia y que permite indicar una certeza manifestada que resulta innegable y que no se puede dudar, por lo menos. Y esto es un ejemplo mami, hubo un ejemplo que yo leí, me pareció muy claro y me dio risa, porque es algo que me pareció hasta infantil, por lo menos. Si yo soy un investigador y yo veo un cuerpo que tiene un brazo por acá, otro brazo por allá, una pierna por acá y una otra pierna por acá, está todo despedazado, es imposible decir que esa persona se suicidó. Porque esa no es la evidencia que hay allí. La evidencia me dice de que alguien lo asesinó, de que él no se suicidó. Lo mismo pasa con las pinturas. Hay personas que son especialistas en estudiar los trazos que utilizaron diferentes artistas. Mire, esto es muy interesante. Y utilizo estos ejemplos porque esto llegó a través del estudio. Dice, lo mismo pasa con las pinturas. Hay personas que son especialistas en estudiar los trazos que usaron diferentes artistas para pintar sus obras. Y los especialistas, es decir, los expertos saben cuándo es un cuadro original o no, porque de acuerdo a las evidencias que en este caso son los cuadros, por lo menos los trazos, hay expertos que conocen cuáles son los trazos de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, de Van Gogh. Es decir, ellos lo ven y por los mismos trazos, la evidencia les dice a ellos de que es un cuadro de Leonardo da Vinci o de Van Gogh o lo que sea. Entonces, esa evidencia tiene que ser, tenemos que aplicarla nosotros también cuando nosotros vemos la creación. Así como un artista puede deducir de que tal cuadro está hecho por un artista, pues nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Si un experto sabe ese cuadro a quién pertenece, nosotros tenemos que saber que esta creación le pertenece solo a un Dios.
La Biblia no pretende probar que Dios existe, amados. La Biblia presenta la existencia de Dios como algo que no se discute. Entendamos, como algo que no se discute. Hace unos 6, 7 meses atrás estuve haciendo un estudio acerca de los inicios de la Biblia y del Antiguo Testamento. Y hay ciudades que están escritas en la Biblia y que dijeron, no, pero esa ciudad no existió en ese tiempo. Pero en las excavaciones mostraron de que había monedas o pedacitos de un vaso o una escritura de que realmente esa ciudad sí existió. Lo que pasa es que en el transcurso del tiempo el nombre se lo cambiaron. Con esto no indico de que ya entonces yo tengo que probar que la Biblia es verdad. No, yo sé que la Biblia es verdad. Es absoluta, que la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad absoluta. El hecho de que una persona no crea no significa que no sea verdad. El hecho de que una persona no crea no significa de que no sea verdad. Las huellas que hay en la creación de un diseñador es impresionante, amados. No, es decir, yo no acepto de que por una explosión salió la vida. Es una simple teoría. La verdad es que es muy difícil, a pesar de que los científicos están tratando de probarla como de lugar, pero es una teoría, es una simple teoría. La teoría del Big Bang es eso, es una simple teoría. Y las teorías cambian con el tiempo. La mente necia dice que no hay un Dios, pero es porque no han visto la evidencia de la creación para saber que existe Dios, que hay un diseñador, pero que la mente necia pregunta, ¿y quién creó a Dios? Si Dios creó tal cosa, ¿quién creó a Dios? Y el debate es interminable. Por eso es de necios discutir con personas que dicen, ¿quién creó a Dios? Dios no existe. Es de necios porque lo que quieren ellos es negar la existencia de Dios. Salmo 19:1 de la Nueva Traducción Viviente dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Mire, amados, este salmo lo escribió el rey David y dice, wow, Señor, pero mire esa evidencia, mire los cielos, el firmamento, la luna, el sol, el movimiento. Mire, amados, más adelante se lo voy a decir. Estuve analizando que es imposible de que el universo no tenga un creador. Y ahora se lo demuestro, ahora se lo digo. Romanos 1:17 al 20 dice, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, la palabra fe en estos versículos significa confianza de Dios, confianza en Dios. El justo por la fe vivirá. Es decir, por fe, a pesar de que yo no lo veo, sé y entiendo de que Dios existe. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad. ¿Qué significa la verdad? Detienen con injusticia la verdad. La palabra verdad aquí indica la existencia de Dios y todo lo que Él ha hecho y hará. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amados, si nosotros vemos la sencillez de la creación, pero la complicidad del universo, vamos a entender y tenemos que entender de que es de necios negar a Dios. Todo lo que conocemos de Dios se va a manifestar porque Él decidió manifestarlo y para esto hay que ver la perfección de las cosas creadas por Él. Todo está hecho a la perfección. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amados, no tenemos excusa.
Es imposible negar la existencia de Dios por todas las cosas que se ven. Nosotros podemos ver un bebé en el vientre cuando le hacen una, ¿cómo se dice eso? Cesárea. No, hombre, el aparato que le colocan para ver el vientre del bebé. Una ecografía. La ecografía. Usted puede ver la figurita, pero nosotros no podemos ver cuando el bebé lo están entretejiendo Dios dentro del vientre de una mujer, cuando le está haciendo los músculos, cuando le está haciendo los ojitos, la mente, el cerebro, cuando le está colocando, amados, las neuronas. Entendamos, eso no lo puede ser una explosión. Eso no lo puede hacer una explosión. Es imposible. Es imposible, amados. Hebreos 1:3 dice que Él sustenta la creación y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. La palabra de Dios sostiene la rotación y la traslación de la tierra con una perfección milimétrica, porque si no fuese así estaríamos volando por todos lados. Todos nosotros sabemos de que la tierra gira alrededor de sí misma y también le da la vuelta al sol. Si nosotros cogemos una pelota y la ponemos a rodar en nuestro dedo, continuamente nosotros tenemos que hacerle a la pelota así para que ella ruede. Si usted le deja de darle esa fuerza, esa pelota se cae, se va. O si usted le hace muy duro, esa pelota también se puede ir. Es innegable de que hay un poder de Dios que sostiene la tierra, la rotación y la traslación de la tierra. El universo, amados, el universo crece continuamente. Es imposible saber el tamaño del universo. Es por el poder de Dios, es por el poder de su palabra. Dios quiere que veamos las evidencias y forjemos nuestro razonamiento para que sepamos que Él existe y que nosotros existimos por Él. Amados, es imposible negar la existencia de Dios por la montaña de evidencias que hay sobre la creación, en la creación. Es imposible negarlo. Si lo hacemos, es como un juez que declarando inocente a un culpable al negar las evidencias que hay en contra del culpable. El juez puede declararlo inocente sabiendo que es culpable, pero moralmente es evidente que es culpable. Por el hecho de que los gobiernos aprueben el uso de la marihuana, no significa que moralmente estén correctos. Es lo mismo cuando decimos Dios no existe. Por el hecho de que se apruebe el aborto hasta los 9 meses y legalmente está bien, no significa que moralmente esté correcto. De hecho, es una abominación a Dios, a la vida misma, y esto se llama asesinato por el potencial futuro que tiene esa persona. Cuando yo estaba estudiando, estaba haciendo esto y me dieron este ejemplo tan sencillo. Si nosotros cogemos un granito de maíz, amados, y lo pisoteamos, lo estamos dañando. Pero no solamente estamos dañando un granito de maíz, estamos dañando el potencial de ese grano de maíz para hacer un plantío, para hacer alimento a las personas que lo van a necesitar. El potencial que se le niegan hoy en día a bebés que no nacen es inmenso. Es muy probable que la persona que aborta esté matando un potencial científico, un presidente o un tremendo siervo de Dios, pero definitivamente está matando una generación. El ateo niega a Dios, es más, cree en otras cosas que no ve, pero a Dios lo niega y hace preguntas de personas inmaduras, de niños inmaduros, como ¿y quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Muéstrenme, ¿quién creó a Dios? Son personas, es algo interminable porque ellos siempre quieren estar allí. En fin, hermanos, las evidencias están ahí y déjenme aclarar algo. La Biblia no es un libro que quiere mostrar, esto se lo había dicho antes, pero vuelvo y lo repito. La Biblia no es un libro que quiere mostrar que Dios existe. La Biblia es un libro que quiere que nosotros sepamos que Dios nos ama, que Dios quiere que tengamos una relación personal e íntima con Él. Y algo muy importante es que la Biblia nos da a conocer cuán perdidos estábamos y que Dios nos encontró a través de un plan de redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si el veredicto después de ver toda la creación es Dios no existe, bueno, amado,
Es una decisión de la persona. Sin embargo, esto no nos libera de la responsabilidad de nuestros actos y decisiones. Y algún día todos estaremos viendo cara a cara a nuestro Señor Jesucristo y no habrá excusa ni disculpa que valga la pena. El universo no es una casualidad. Romanos 1:22 dice que profesando ser sabios se hicieron necios, ignorantes, torpes, porfiados, tercos, profesando ser sabios. Mi hija le tocó hacer un proyecto acerca del Big Bang y le fue bien, gracias a Dios, pero le aclaré que es una simple teoría y que Dios es nuestro creador, porque si no lo hace, amados, si ella no hace ese trabajo, la van a reprobar, porque eso es lo que el sistema enseña. Hágalo, pero le aclaré, nuestro creador es Dios. Nosotros no venimos de un Big Bang. El tamaño del universo, esto también me gustó esto mucho. Del tamaño del universo es el error de los llamados ateos. ¿Por qué? Porque ni tú ni yo somos casualidad. Ni tú ni yo somos un error de la naturaleza. Cada persona que está en este mundo tiene un propósito y Dios quiso que estuviera aquí, en este mundo. ¿Por qué? Amados, eso es una cuestión tuya con Dios, porque el propósito de Dios, Dios se lo revela a cada persona de forma individual. Mateo 10:30 dice, pues aún vosotros, aún vuestros cabellos están contados. ¿Qué significa esto? Que Dios sabe, está en control de la creación de una manera impresionante. Aún Él sabe la cantidad de cabellos que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Romanos 11:33-36 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia, oh Dios, de Dios. ¿Qué significa de la sabiduría y de la ciencia de Dios? Ese es el conocimiento de Dios. Cuán insondables. ¿Qué significa? Que no tiene fondo. Son sus juicios. ¿Qué significa su juicio? Sus decisiones. E inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Para que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados, Dios no necesitó consejero. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que tú y yo estábamos aquí aprendiendo de Él, aprendiendo que esta pregunta, ¿existe Dios? Es de niños, es de inmaduros, es de tercos, es de porfiados. ¿Por qué? Porque si miramos las evidencias, vamos a entender de que Dios es nuestro creador. La gloria toda sea solo para Dios, no es para los hombres, ni tampoco por esto ni tampoco esto, lo que nosotros estamos hablando aquí es cuestión de poder, ni tampoco de títulos. Es cuestión de reconocer que somos simples mortales y que Dios mostró su misericordia al acordarse de ti y de mí. ¿Cómo nosotros demostramos que creemos en nuestro Dios, que creemos que Dios existe? Amados, cuando nosotros reconocemos que somos simples mortales. Cuando nosotros reconocemos de que nosotros somos como la hierba. Nacemos y morimos en un instante. El trabajo de Jesús no solamente fue brindarnos la salvación, también vino a reconciliarnos con el Padre. Jesús no murió por las plantas ni por los animales, amados. Jesús murió por ti y por mí para que conociéramos al Padre. ¿Cuál es la respuesta de esta pregunta? ¿Existe Dios? Esta pregunta a mí ni me interesa. La pongo aquí porque yo necesitaba darles ese título para que entendiéramos de que la persona que haga esta pregunta, ¿existe Dios?, es una persona que no quiere reconocer su humanidad, que no quiere reconocer que es mortal, que tarde o temprano se va a morir. Por eso tenemos que estar a cuentas con nuestro Creador. ¿Dios existe? Leamos la Biblia y la Biblia nos va a presentar a un Dios misericordioso. La historia de amor más grande y más hermosa es la Biblia, amados. Bien, amados,
Espero que esta enseñanza los haya llevado un poco más cerca a nuestro Dios, porque es importante de que nosotros entendamos de que Dios existe. Dios existe, amados. No se olvide que los jueves estamos en el segmento Cordero y León con la pastora Astrid Parra, que también estamos en YouTube como el Ministerio Fuente de Vida presenta. Amén, amados. Dios me los siga bendiciendo. Denme un momentico. Vamos a saludar a las personas. Estamos aquí. Saludamos a mi madre. Dios me la siga bendiciendo. Amada. Saludamos a Tania. Tania, Dios te bendiga. Saludamos a Rafael, a su esposa, Alicia, al niño. Saludamos a mi suegra, Clara Elena. Dios me la siga bendiciendo. Roxana Ramírez. Roxana, saludos a William, a tus hijos. Los amamos mucho. Saludamos a Lío. Wow, Lío, Dios te bendiga. Lo quiero mucho a Lío. Dios te bendiga, Lío. Bien, amados, no siendo más por hoy. Espero que esta enseñanza los haya llevado un poquito más a esa parte de nuestro corazón que quiere saber de nuestro Creador. Acuérdese, amados, Dios no es católico, ni bautista, ni metodista, ni nada de esas cosas. Dios quiere que lo conozcamos a través de su palabra, a través de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Bien, amados, no siendo más por hoy. Dios me lo siga bendiciendo. Bye, bye.